La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. Thomas Mann. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Miguel Pimentel Huerta. El día de hoy daré un discurso de la delincuencia juvenil en México. Un tema que por ende todos tenemos que saber por su importancia. Los temas que voy a tratar, este es el con la conceptualización básica. ¿Qué es la delincuencia juvenil? Causas de la delincuencia juvenil en México. Educación para evitar la delincuencia juvenil en México. Estrategias de solución a la delincuencia juvenil. Vamos a tocar también los temas de psicopatología infantil, causas de la psicopatología infantil o como tal de los daños psicológicos infantiles, métodos de solución y crianza para evitar esos problemas psicológicos de la infancia. Y como el último subtema a tratar, que es un tema bastante importante, principalmente el mexicano, es el narcotráfico con los jóvenes en México, que es un tema que es muy importante a tratar, derivado a que muchos jóvenes, niños o niñas, se han visto influenciados por algo conocido como la narcocultura. En estos temas vamos a tocar partes psicológicas, económicas, sociales, familiares y políticas y culturales, sacando información de ensayos hasta noticias. Esta información lo más breve posible y voy a tratar de desarrollar bien los subtemas para que ustedes como individuos no técnicos o no especializados en estos temas puedan entender con facilidad. Y aparte les daré la información, los conocimientos, para que ustedes sean conscientes y se puedan como dar una solución en caso de ver estas circunstancias o estos temas con sus vecinos, etc. Empezamos con la conceptualización básica. ¿Qué es delincuencia juvenil? Reconocemos la delincuencia juvenil, la podemos definir como un acto antisocial que atenta en contra de la integridad física o moral. Ojo, ya no vamos a decir moral, vamos a decir ya integridad fiscal o jurídica de un individuo o de terceros, así como de una afectación significante en la propiedad privada, social o pública cometida por un individuo de minoría de edad considerado menor de edad. A partir de los 17 años para abajo. El sexo, el delito varían. Esto ya va a depender del individuo. Como causas principales de la delincuencia juvenil en México, encontramos 5 causas principales. La delincuencia juvenil varía de diversas circunstancias, enfermedades mentales y de problemas sociales, que obviamente el país día a día pasa en distintas sociedades. Esto va a derivar de la cultura y de la política. A continuación les voy a dar la información en forma de lista para que ustedes tengan una forma más fácil de entenderla. Como primer factor, a mi conciencia puse cultural. ¿Por qué cultural? Estamos viendo que dentro de los estudios de la antropología y sociología forense encontramos los delitos de cultura, o también se los puede denominar de otro nombre, que son aquellos que están clasificados dentro del Código Penal como delitos, pero en pueblos como Oaxaca, en Chiapas, en algunos pueblos de esos estados, hasta del Monterrey, estos delitos son buen vistos porque no son considerados delitos, son considerados parte de su cultura. Entre estos tenemos tenemos variados, que son desde los sacrificios, violaciones, orgías, pedofilia y canibalismo. Estamos hablando que aquí en México hay sociales que todavía practican estos delitos, porque son delitos, bueno, no son delitos, ya son crímenes y delitos, estos delitos y crímenes como parte de su cultura. Pero ellos no lo ven como nada malo, lo ven como algo bueno. Se convierte en parte de los factores que afectan. Por lo mismo, de ellos lo ven bueno. Cuando un individuo de estas culturas viaja a otro estado o otra entidad dentro de la federación o dentro del estado mexicano, cuando van
lugar, ¿qué procede? ¿Qué pasa? Sencillo. Lo cometen, pero lo cometen porque ellos no saben que es ilegal. Para ellos está bien visto. Esto automáticamente lo convierten en un delito. Porque no todos tenemos las mismas leyes. Cada ley, cada estado se rige bajo un código penal y cada municipio se rige bajo un código de conducta. Siguiente factor tenemos como política. Las ideologías políticas pueden establecer un comportamiento hostil, al igual como pueden llegar a estos comportamientos principalmente afectan a los jóvenes. Como tenemos lo que es la frase de la tiranía se vuelve ley. La tiranía se vuelve ley, ¿por qué? Porque se vuelve ley la tiranía. Cuando lo que hemos visto de la Alemania del partido no mencionado, que no puedo mencionar, en 1939, 1938, que se vio una gran discriminación desde 1935. Hasta 1945 hubo una discriminación hacia ciertas personas de diferentes factores sociales y económicos. ¿Qué pasó? Pasó lo que ya todos sabemos. Racismo, discriminación, y ante eso subieron diferentes delitos y crímenes, principalmente cometieron muchos crímenes. De ahí tenemos el factor social. Estamos hablando que si tú vives en una sociedad llena de pobreza, de delincuencia, ¿qué va a pasar? Esto va a afectar al individuo menor de edad. Muchos dicen la educación viene de casa. No solamente la educación depende de la casa, la educación también depende de los factores sociales. Si allá fuera de mi casa veo que ya se están privando de la vida, privando de tu propiedad privada, ya veo que están consumiendo bebidas o estupefacientes, ¿qué va a proceder hacia mi cerebro? El individuo menor de edad va a proceder, no puede procesar bien esa información, apenas es un niño, su cerebro no carbura bien o su cerebro no llega a procesar bien, y para eso necesita una explicación del individuo encargado, papá, mamá, tutor, tío, etcétera, ¿ok? Procede, absorbe esto, ve esto, le afecta mentalmente. Ahora, vamos con el factor económico. Como anteriormente establecí la pobreza. ¿Qué esperas de un individuo que carece de oportunidades económicas, educativas y de los factores o de los centros primarios de salud? ¿Qué vas a esperar? ¿Que el individuo sea bueno o no? Esto va a provocar un desigual dentro de la sociedad, el factor económico, provocando que los que tengan poco quieran mucho, los que tengan mucho no quieran pues, nada, lo tienen de más. Esto va a provocar que nazcan los rateros, los secuestradores, los violadores y extorsionadores. Ahora tenemos el factor familiar. El factor familiar es muy importante, ya que tenemos varios ejemplos de que el factor familiar es principal problema de la delincuencia juvenil. El caso está de Timothy Jones, Edward Crepper, el monstruo de Catepec, o el caso de John Wayne Grace. El entorno familiar tiene que ver mucho también el factor psicológico. Estamos hablando que, como los ya mencionados, sus padres, tu papá, tu mamá, tu tío, etcétera, te maltrata, te viola, abusa de ti. ¿Qué vas a hacer? Le va a afectar cerebralmente al individuo, llegando a provocar que a futuro cometa varios delitos. Estamos hablando de que una buena educación familiar, y de hecho es uno de los principales factores que vamos a ver en el tema de narcotráfico, el factor familiar, porque es uno de los principales factores por el cual un individuo se voltea a este mundo. Después tenemos la educación para evitar la delincuencia juvenil. Desde el diseño del presidente Felipe Calderón, después de la declaración de la guerra contra los grupos delictivos, las escuelas son visitadas por policías para que estos den unas pláticas, y al igual que por grupos psicológicos, hablando de la prevención del delito.
habiendo también otros factores, otros programas como el programa de Operativo Mochila, donde a los individuos se les va a revisar la mochila. La delincuencia tuvo un gran aumento, es cierto, pero como en Ecatepec se disminuyó la delincuencia, ya están las cifras. El problema es de que en algunos factores, en algunos municipios, en algunos factores aumentó la delincuencia. Estamos hablando que en los 99 de cada 100.000 jóvenes cometían delitos. Actualmente ya son 195 por cada 100.000 jóvenes ya cometen delitos. Estamos hablando que si agarramos a 100.000 personas, en un salón de 30 personas, 2 o 1 de esas personas son delincuentes. ¿Por qué? Por la educación. En la prepa, muchos que van a prepas públicas, vamos a ver este factor, que es cierto, la familia depende mucho del comportamiento del individuo y de su educación. Las escuelas no están para educar. Dicen, lamentablemente sí, las escuelas tienen que enseñarles a los individuos a tener un cierto orden y disciplina en la vida laboral. Si no te los enseñas, ¿cómo esperas? Si los maestros siguen teniendo eso en la cabeza de los maestros no estamos para educar, qué bien, hermano. Por algo se llama educación. Pero bueno, yo no me voy a meter con esos individuos porque sé que no van a entender. Ahora recordemos que educación también viene de casa, como les había mencionado anteriormente, de los círculos familiares. Hay un círculo familiar inestable que vas a esperar. Como combate a la delincuencia también se han otorgado varios programas y varias tipos de educaciones, educación básica, media, superior y superior. Estamos viendo que actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha elaborado muchos programas, tanto programas como sociales y económicos, para ayudar a los individuos a continuar sus estudios o carreras desde la creación de diferentes universidades. Ahora vamos con las 3 estrategias de solución simple de la delincuencia juvenil, que es la educación. La educación es muy importante para el combate a la delincuencia. Mientras más individuos tengan una razón constante de lo incorrecto y correcto, porque hablemos ya de que no existe lo bueno y lo malo, ya lo correcto y lo incorrecto, muchos individuos van a seguir empleándose ideas y viendo lo correcto y lo incorrecto con una buena educación. Si tú no le das una buena educación, si obviamente el individuo tiene secundaria, va a tener una perspectiva vaga de lo correcto e incorrecto. Ahora vamos con la creación de apoyos sociales y económicos. Como lo mencionaba, desde el sexenio de Vicente Fox se vio unos primeros apoyos económicos y sociales. Tal vez no como lo esperaban los individuos, pero sí hubo unos apoyos. Después tenemos ese sexenio de Peña Nieto, donde esto creció aún más. Pero esto aumentó un 125% gracias a la llegada del actualmente presidente Andrés Manuel López Obrador, donde creó muchos programas sociales y económicos como Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Sembrando el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, y creó la beca Benito Juárez. Esto para evitar principalmente la deserción estudiantil y para eliminar ciertos factores como el factor económico decadente. Tenemos también la creación de escuelas virtuales y la creación de nuevas escuelas y cursos. Desde el sexenio desde que entró el presidente de Manuel López Obrador hasta lo que ha estado hasta también que estuvo Peña Nieto, se han creado varios programas sociales y económicos con el tal de que un individuo esté preparado desde la creación de talleres. Estamos hablando de las famosas escuelas, me parece Celaya, no me acuerdo. Estas escuelas que están hechas para adultos, donde te dan cursos diferentes. Si tú tomas estos cursos, vas a tener una cierta profundización y ya no vas a tener la necesidad de tener robos o de robar. Seguimos con el siguiente tema. Vamos a hablar de la psicopatología infantil. La psicopatología infantil se puede definir como una disciplina que organiza y dinámicas psicológicas que subrayesen a las perturbaciones del psiquismo del desarrollo del niño o adolescente. Pero ¿qué tiene que ver con la psicología infantil? Durante el desarrollo de un niño o adolescente llegan a vivir hechos de alto estrés o traumáticos, causando que sus neuronas no lleguen a procesar bien la información, o el hecho provocado causando secuelas tanto psicológicas como emocionales, produciendo enfermedades mentales, dándose a llegar que el cerebro confunda la imaginación con lo real y de una mala percepción ética o moral y moral de lo bueno, de lo malo, o profesionalmente dicho, de lo correcto e incorrecto. Los métodos de solución
y crianza para evitar estos problemas infantiles, obviamente está desde la casa. Dentro de la psicología se recomiendan 4 factores. El factor alimenticio. ¿Qué es el factor alimenticio? Si tú no tienes un buen balance, tanto de carnes, legumbres, semillas, ¿qué vas a provocar? Vas a provocar un mal desarrollo mental. La obesidad causa depresión, la obesidad causa ansiedad. La educación es una parte fundamental. Como ya lo había mencionado, ya mencionamos 3 veces la educación. La educación sirve para el desarrollo correcto de la razón, de lo correcto e incorrecto. Tenemos la comunicación. La comunicación es un factor importante para que entre los individuos tengamos una buena percepción, tengamos buenas ideas. La comunicación, recordemos que es la transmisión de un mensaje. El mensaje puede ir en códigos, el mensaje puede ser interpretado de una manera. El mensaje se transmite por canales, ya sea por el canal humano o por el canal técnico. El canal técnico encontramos que son los televisores, la radio, los celulares. El canal humano es la voz, los gritos y a las señales. Tenemos el ambiente familiar sano. Si tú no tienes un ambiente familiar sano, ¿qué vas a provocar? Vas a provocar un mal desarrollo de los niños, de las niñas de México, al igual que de los adolescentes, generalizando de los individuos menores de edad, provocando una mala percepción de lo correcto y lo incorrecto y provocando ver que la violencia es lo correcto cuando la violencia es lo incorrecto. Llegamos a este tema a tratar un tema que es intenso, se los quise resumir lo más que puedo. Narcotráfico en los jóvenes de México. Durante hace mucho tiempo el narcotráfico en México ha sido un problema casual. Estamos hablando de narcotráfico de los años 30 para arriba, desde el contrabando ilegal de estupefacientes hasta el contrabando ilegal de alcohol, el opio y muchas otras sustancias químicas y biológicas. Tenemos que antes del 2006 el narcotráfico era un problema simplemente para adultos y para los estados de la federación que estaban al norte. Pero lamentablemente hasta el día de hoy el narcotráfico es un problema para todos, hasta para adolescentes, niños y niñas. A darles lo que los niños y las niñas se tienen que cuidar. Porque si no te reclutan desde una aplicación móvil, ya te reclutan personalmente. Con una camioneta, te convencen, se suben al niño, lo desaparecen. Y tu hijo 2 días ya está privado de su vida, no te valió en un enfrentamiento contra el ejército mexicano, contra la policía estatal o municipal. Tenemos de que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra, efectivamente. Hay casos donde niños de entre 10 a 17 años han sido atrapados por los delitos de narcomenudeo. No solamente por esos delitos, sino por el delito de halcón. ¿Qué es un halcón? Es aquella persona que vigila a los poderes, a los policías, a los militares, etc, etc. Ahora, tenemos un ejemplo de un adolescente de 16 años. Desconozco, creo que fue en Sonora, el lugar desconozco, donde este individuo se agarró en un enfrentamiento con militares que provocó, obviamente el individuo murió. ¿Qué íbamos a esperar? Fue abatido un niño de 16 años. Tenemos el factor económico, falta de estudios y falta de oportunidad de empleo. Si tú a un niño, el niño no puede, eso estamos hablando de niños que no pueden estudiar, que no tienen la educación, que no tienen ese dinero para la educación, que provoca que vayan a trabajar. Pero ¿qué crees? No hay empleos para niños de 12, 13, 14 años. Pocas veces se encuentran trabajos como chalanes. ¿Y el camino fácil cuál es? Lo que ya hemos visto, el narcotráfico. Los sociales, violencia en las calles, pobreza y desigualdad social. Deserción escolar. Si tú, individuo, ves eso, ¿qué te va a provocar? Para el mexicano, y eso está mal, está muy natural visto ver estos factores en las calles. Nosotros tenemos que ver, prevenir esos factores con una ayuda. A lo mejor no te digo con una ayuda económica, pero al menos ayuda en algo. Atenta a contribuir en algo. Tenemos los factores de gobierno, desde la mala planeación del combate al narcotráfico hasta
el mal plan de protección a menores. ¿Qué provoca esto? Un niño no está bien protegido por el gobierno. Un narcotraficante no es bien combatido. Si tú dejas crecer la delincuencia, ¿qué esperas? Erradicarla jamás. Violencia familiar, refugio de drogas y fugas de casa. Si tú maltratas a tu hijo, si tú lo tratas mal, por X o Y motivo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas obtener? ¿Una persona bien portada? No. La disciplina se obtiene bajo una buena educación y la educación bajo unos buenos estudios. La disciplina y los estudios son primordiales, antes que otra cosa. En conclusión, no me cabe más que decirles que el tema del narcotráfico y la delincuencia juvenil en México son temas de sumamente importancia en el país, ya que han representado un problema de desarrollo social en el país. Esto ha provocado que más inseguridad les haya en el país. Por ende, aumentan más los homicidios y los robos. Esto, a su vez, provoca una violencia social y una desigualdad social. Si no se resuelve este problema desde la raíz del país, y su situación no va a mejorar, va a cambiar, provocando que futuras generaciones se desvíen por el camino incorrecto. Esto porque jamás nosotros, tú mexicano, tomaste la iniciativa de corregir algo, lo dejaste crecer. El problema también se puede resolver con la información y la educación. Las futuras generaciones tienen que saber la prevención del delito, saber cómo manejar el delito, más no cómo unirse a ellos. Tienen que tener una buena percepción, tienen que saber las consecuencias de lo bueno y de lo malo. O profesionalmente hablando, de lo correcto o incorrecto. Muchas gracias por su atención y muchas gracias a la UNAM y a distintos reporteros por la información añadida para yo poder darles esta información. Espero que no les haya ayudado de mucho, pero hayan podido recapacitar qué están haciendo como papás y qué están haciendo como mexicanos y mexicanas para dar solución a este tema. Y que sepan que nada se soluciona con la violencia. La violencia genera más violencia. La educación genera buenas personas. Y la disciplina las pule. Esto es todo.